en Mateo 12, del 1 al 21. Y bueno, hoy es el último sermón de Mateo. Vamos a resumir en 2020. No se pongan tristes. Vamos a resumir con las parábolas en el 2020. Tenemos otra serie, no les voy a decir el nombre, porque quiero que vengan. Entonces, deben estar en la casa del Señor. Mateo 12. Sí, tenemos una sorpresa, así es de que aquí se va a enterar de la sorpresa una nueva serie. Les queremos dar un descanso, hermano, porque es bueno para la iglesia tener un descanso. Mucha doctrina, mucha Biblia se pueden saturar. No, los pastores han evaluado a la iglesia, entonces próximos anuncios va a ver la serie. Amén. Mire, Mateo 12, hermano. Rubén ya vio el final la semana pasada, entonces yo voy a dar el principio. Entonces, qué bueno que están aquí en la casa del Señor. 12:1, note. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para hacer en el día de reposo. Bueno, hermanos, yo uso lentes, voy al oculista cada 2-3 años. No me ha cambiado mi graduación, entonces digo, pues ¿para qué voy al oculista? Si no me cambia la graduación, nada más puro gasto en cambiar lentes. Pero cuando usted va al optometrista, si usted usa lentes como yo, tiene que ir de vez en cuando, ¿verdad? Y pues el doctor te pone un aparato, te pone los lentes. Poco a poco el doctor te va diciendo: ¿ves bien la letra A? Dime la letra B, dime la línea de al último, ¿cuál ves más claro? Y bueno, el doctor está apuntando lo que es tu receta para que tú veas claro, para que esa prescripción veas un 20-20. No, así veo como un 10-10, así ya, 20-20, ¿verdad? Bueno, hermanos, según Jesús, el lente adecuado para nosotros comprender los requisitos de Dios es el lente de la misericordia. Lo voy a decir una vez más. Jesús hoy nos va a enseñar que el lente adecuado para que entendamos y comprender claramente los requisitos es el lente de la misericordia. De esta manera, hermano, la misericordia debe de guiar nuestras actitudes, comportamientos y disposiciones. ¿Sí? Nuestros amiguitos, los escribas y fariseos, no usaban misericordia, no tenían misericordia, eran duros, juzgaban, te mandaban al infierno. ¿Sí? Y hemos visto en el sermón, Mateo nos ha enseñado el peligro del legalismo. Y nuestro Señor Jesucristo hoy nos va a decir qué es lícito y qué no es lícito, y la actitud de esta gente. Pero el capítulo 2, hermano, marca un parteaguas, porque estamos viendo la oposición acrecentada. Rubén predicó la semana pasada sobre la blasfemia, que le dijeron: tú usas el poder de Belcebú, quiero una señal, tú no eres el Hijo de Dios. Era algo absurdo, era algo ilógico. Pero desde el principio, hermano, desde que Jesús inicia el ministerio, los líderes judíos iban a tomar incrédulo. Incluso desde el nacimiento de mi Señor Jesucristo, Herodes mandó a matar a los bebés. Desde ahí se ve la oposición ya desde mi Señor Jesucristo. Entonces, si usted es cristiano, hermano, espere oposición, porque todavía no acaba. Vamos a ver, hermano, 3 puntos el día de hoy. Vamos a ver que Jesús, cada vez que ataca más la tradición, lo rabínico, cada vez más se pone a un hostil. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo les está dando una lección a esta gente religiosa, que todo era vacío, todo era externo. Todo eso le decía Jesús a ellos, que estaban guiando mal a las ovejas porque estaban desamparadas, estaban
necesitadas de la gracia. Y Jesús, hermano, toca un punto muy sensible el día de hoy. Vamos a ver una causa principal por qué Jesús es el dueño, es el Señor del sábado. Entonces, esta mañana tengo 4 puntos. Ahí en su hojita tienen la lista. Vamos a ver el incidente, la instrucción, la ilustración y si tenemos tiempo vamos a ver el servicio, el siervo escogido. Noten el versículo 1, hermano. En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Día de reposo, hermano, significa sabatón, Shabbat en hebreo, que significa descanso, ¿verdad? La observancia, el observar el sábado era el centro legalista del sistema judío. Entonces, cuando Jesús viola sus tradiciones, Él va a tocar un punto muy sensible. El reposo, hermano, el día descansó, cesó, de descanso, de cese, porque es bueno para el hombre. Este día es para el hombre, no el hombre para ese día. Pero esa idea, cuando Dios les da las leyes en el monte Sinaí a Moisés, se va a convertir en los 10 mandamientos. Y esto, hermano, ha causado mucha división en otras denominaciones cristianas, ¿sí? Están aquellos que dicen, no, las 10. Por eso les digo, ¿qué lente debemos de ver la Biblia? Bueno, miren, nosotros como misioneros bautistas creemos que los mandamientos, los 10 mandamientos están en la Biblia. Claro, 9 mandamientos, hermanos, son morales. 9 son morales. Esos 9 se repiten en el Nuevo Testamento, todos los 9. Sin embargo, la ley ceremonial, que es el sábado, fue un pacto con Israel. A nosotros como cristianos, como Nuevo Testamento, ya no se nos repite el mandato de observar la ley, de observar el día de reposo. Ahora observamos el día del Señor, ¿verdad? Estamos aquí como iglesia en el día del Señor, porque nuestro Señor resucitó el primer día de la semana. Entonces ya no hay mandatos en el Nuevo Testamento. Entonces ha causado mucha división esto. Aquellos que quieren llevar una carga, lo quiero reposar, lo quiero esto, cuidado, se pueden volver legalistas. Pero bueno, ese no es mi punto. El punto es de que este día, hermano, el día de descanso era para el hombre, para descansar, para Israel. Recuerde que Jesús está predicando a la gente en Israel, vino a la casa de Israel, lo están rechazando. Este día de descanso a la cultura judía, a la cultura rabínica, se había convertido en una carga, pero bastante pesada. ¿Por qué, hermano? Porque los rabinos, los judaizantes, habían agregado a la ley. Pusieron miles y miles de restricciones hechas por el hombre. Entonces, imagínese, usted tiene un día pesado, ¿verdad? De lunes a viernes, sábado, y de repente llega este día y aún tienes que cumplir 41, 50 reglas, ¿sí? Entonces, era más fácil trabajar en la semana que reposar, que cesar. Pero note aquí que los discípulos tuvieron hambre. Nuestro Señor Jesucristo iba caminando, me imagino uvas, me imagino que ahí había para comer, se metieron al campo y note que los fariseos los vieron y le dijeron, tus discípulos hacen lo que no es lícito. Pero note, hermano, que los discípulos tuvieron una necesidad humana. Note, tuvieron hambre. Y después David también tuvieron hambre en el capítulo 3, en el versículo 3. Una necesidad humana. Tuvieron hambre. Aquí Mateo está usando este verbo de tuvieron hambre como un hambre intensa. Tengo hambre. Así cuando usted va a pasear y está en el freeway,
y dices, ya tengo hambre, pues yo me bajo al In-N-Out, ¿no? Me bajo un hambre intensa. No importa que viole la luz de rojo, yo me bajo. O no importa que no ponga la direccional, yo me bajo porque tengo que saciar mi necesidad humana. Pero aquí la pregunta, hermano, es, ¿por qué los fariseos le dijeron que los discípulos están haciendo algo que es fuera de la ley? Bueno, había una ley en Éxodo 34:21 que dice que se prohibía sembrar, cegar en el día de reposo. No podía sembrar. Pero los discípulos claramente están diciendo que tuvieron hambre y querían ¿qué? Comer. Pero los discípulos, hermano, tenían hambre. Note en Deuteronomio 23. Mire, esta es las leyes humanitarias. 23:24. Mire, note. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. O sea, prácticamente no puedes llevar en el 20 arrancar a la mies de tu prójimo. Prácticamente eso significa que no vas a cortar con la hacha, sino que nada más vas a poder arrancar el fruto para comer. ¿Sí? Bueno, Mateo está diciendo esto, que ellos tuvieran hambre y comenzaron a arrancar. Pero el legalista, el fariseo, hermano, dijeron que eso no era lícito, que eso estaba mal. Que eso estaba mal. Entonces, de acuerdo con Deuteronomio, los discípulos estaban viviendo bien, no estaban violando ni una ley. Incluso vemos aquí en el texto que Jesús nunca reprende a los fariseos. Perdón, nunca reprende a sus discípulos. Hey, ya vinieron nuestros amiguitos, ya vinieron esa gente, deje de comer, dejen las uvas. No, él al contrario, ¿verdad? Entonces vemos que Dios permitía esa ley. Pues antes, hermano, no, en mi opinión no había In-N-Out, no había así, caminaban, les daba hambre, podían ir a la viña a comer, pero no podían, ¿cómo se llama? Llevar el fruto para llevar de comer. Entonces, hermano, vemos que el fariseo es legalista. Él está diciendo, bueno, como están arrancando, eso es ilícito. Pero note nuestro Señor Jesucristo cómo les va a responder. ¿Cómo les va a responder? Dice así: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Prácticamente, hermano, cuando el legalista, el fariseo, le agrega a la palabra de Dios reglas, ¿sí? Los judíos tenían una ley escrita y una ley oral. La ley oral se iba pasando por generación en generación. Entonces prácticamente ellos ponían la ley oral de un rabino o de un maestro a la par de la revelación de Dios. Entonces por eso los fariseos les dice, ellos están haciendo algo ilícito, porque nuestra tradición humana dice esto. Y en la semana, hermano, hace 2 semanas, en la semana estaba estudiando el Talmud. Y wow, para mí fue algo bien tedioso, porque simplemente el Talmud es una colección, ¿verdad? La literatura judía tiene leyes, códigos morales, y tiene 3 elementos, lo que es la Mishnah, la Gemara, el Mizraim, o sea, todo un sistema. Y dije, bueno, para entender por qué los escribas y fariseos estaban diciendo que era ilícito arrancar, saciarse, ¿por qué están diciendo eso? Bueno, note, la Mishnah tiene 24 capítulos que enumeran las leyes del día de reposo. Entonces usted no podría sembrar, usted no podría cosechar, usted no podría peinarse, usted no podría hornar, usted no podría hilar, trillar, o sea que no podía ni hacerse un desayuno, incluso ni apagar luces. Era una carga para esa gente. Por eso Jesucristo les dice en el 11:30,
mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el yugo fariseo, las tradiciones humanas son muy pesadas. Debes de llevar muchos mandatos. Entonces ellos no podían, ese día, el sábado, era un día de carga, era un yugo religioso. Por eso les dice Jesucristo, vengan a mí, pueblo, porque estás cargados, estás trabajados, estás afanados. Entonces los fariseos acusan al Señor, a Jesucristo, por esas tradiciones, hermano, pervirtiendo así el día de reposo. El día de reposo no era una carga, no era algo para hacer eso, sino que era para cesar, ¿verdad? Era para hoy día del Señor, nosotros como cristianos, pues sí, en la mañana nos paramos, cada quien tiene su estilo de vida. Yo con 2 niños es todo a los que son papás y ya han pasado por eso, es todo un show. Ya hubiera violado las leyes, hermano, de hacer los huevos, prender la estufa, la luz, ya. Pero eso es el peligro, hermano, del legalismo. ¿Qué nos enseña estos 2 textos? En primer lugar, nos enseña en que cuando uno no conoce la palabra de Dios en su contexto, escudriñándola bien, cuando no tienes el lente, podemos hacer reglas. Y era lo que estaban haciendo estos judíos. Los fariseos estaban siendo legalistas, estaban culpando. Mira, Jesús, tus hombres, así es el legalista, los acusa. Pero sin embargo, el cristiano genuino, el verdadero, los restaura. Entonces, estos escribas y fariseos eran legalistas, estaban continuamente viendo si cumplían la ley o no. Y no ayudaban, condenaban. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos de ayudar al pecador para ayudarlo. Hace varias semanas fui a comprar la carne y pues ahí tengo unos amigos que quieren compartir el evangelio y me dice uno, yo me alejé, no he ido. Le digo, pues ven, cuando quieras estudiamos, vamos, nunca es tarde. Hay un propósito en tu vida, por eso te estoy hablando, aquí estoy. Pero hermano, si yo hubiese tenido el espíritu legalista, pues ya estás condenado, mi chavo. No, el cristiano, hermano, debe de tener misericordia, debe tener gracia para compartir el otro. Los escribas y fariseos guiaban al pueblo en un legalismo, en una carga. Nuestro Señor Jesucristo dice, no lo haces así. Entonces vemos, hermano, que estas reglas, esas 41 reglas, 50, Dios no las establece como prohibiciones, sino que el problema es de que la tradición lo estaba poniendo con la palabra de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, hermano, poner nuestras tradiciones, debemos ir a la palabra de Dios. Por eso nosotros como bautistas decimos escritural. Un bautismo escritural, un misionero escritural, una ordenación escritural, un miembro escritural. Pero ese es el gran peligro, hermano. El legalista es el enemigo número 1 de la gracia. Y hay hermanos que son cristianos y observan el sábado y dicen, los cristianos del domingo, del día de reposo, no están haciendo las cosas bien porque no cumplen con esta regla. Wow, cuidado, hay que ser. Pablo dice en Colosenses, nadie os juzguéis con bebida o con día de reposo, no os juzguéis. Entonces, ponían cargas, hermano, ponían cargas. Le doy gracias a Dios que nosotros, en nuestra doctrina bautista, nada más tenemos 23, ¿verdad? Y son doctrinas bíblicas, no tenemos otras cargas para usted. Entonces, es muy importante esto. Ese fue el incidente. El incidente fue de que tenían hambre. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿no has leído la Biblia? Note. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición,
que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. Wow, hermano. Jesucristo les menciona a David, pues David, un judío, un israelita, dice, ¿no sabes la historia de David? A lo mejor sí leían la Biblia, pero se habían perdido su significado. Cuando David iba perseguido por Saúl, le responde con esto. Llegó David, lo vio el sacerdote, tenían hambre. Y el sacerdote dijo, probablemente no te toquen estos panes porque esos panes solamente son para el sacerdote. Pero por gracia y misericordia les sacio su hambre. Un acto de misericordia. Los judíos, hermano, no habían entendido ese lente de la misericordia, sino que nada más estaban apuntando. Jesucristo les dice, ¿no ven a David? Él ni era sacerdote y les dieron los panes de la proposición. Entonces era realmente, no conocían la Biblia, hermano, o si la conocían, querían poner cargas. El sentido estaba erróneo. Note en el versículo 5 otra vez, o no habéis leído en la ley, y luego en el versículo 7, si supieres qué significa esto. Ese es el peligro, hermano, de que debemos de conocer las Escrituras. Debemos instruirnos en cuanto a las Escrituras. Así les responde mi Señor Jesucristo. Incluso en Marcos les dice a los fariseos, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Para el bienestar humano, no una carga, no tienes que hacer nada, simplemente es para ti, para tu propio bien. Dios nunca tuvo el mandato de que ellos reposaran ese día, nunca tenían que hacer obras humanas, sino actos de misericordia, servicio a Dios. Ese fue el primer caso, el caso del rey. Noten el versículo 5, el caso de los sacerdotes. Le dice mi Señor Jesucristo, otra vez, ¿no habéis leído como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? O sea que si yo ya prediqué, ya enseñé, ya violé, hermano, porque pues para el legalista trabajar era lícito, pero Jesucristo les dice, el día de reposo los sacerdotes tienen que trabajar aún más porque tienen que matar al animalito, la ofrenda, tenían que enseñar y sin embargo dice profanan, o sea que tus reglas, tus 41 reglas, los sacerdotes las están rompiendo, pero sin embargo son ¿qué? Sin culpa, porque sus tradiciones, sus leyes eran humanas, no eran de Dios. Qué peligroso. Y luego dice mi Señor Jesucristo, cita a Oseas, esa es la segunda vez que cita a Oseas. Noten el versículo 7. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Estos escribas y fariseos, hermano, condenaban a la gente, los mandaban, por eso mi Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque el juzgo final se encarga Dios. Entonces vemos que sus leyes humanas, hermanos, sus tradiciones estaban erradas conforme a la ley. Era algo ilógico, así como le dijeron que él hacía los milagros por medio del poder de Satanás. Es algo absurdo sus leyes humanas. Les dice Jesucristo, ¿cómo alguien puede destruir su propia casa? ¿Cómo Satanás se puede reprender a él mismo? Se va a destruir. Bueno, hermanos, los escribas y fariseos tenían un celo, una oposición en contra de Jesús.
y no les gustaba. Aquí lo mismo, Jesucristo les dice con la Biblia: ¿acaso no habéis leído que los sacerdotes profanan y son sin culpa? Los dejó callados. Entonces, Dios, hermano, quiere amor, no quiere legalismo. Por eso dice: quiero misericordia y no sacrificio. Esa es la segunda vez que les dice a los escribas y fariseos: quiero misericordia. No importa tus sacrificios, no importa que cumplas tus 41 leyes. Si no tienes misericordia, eso no vale. Wow. Ellos querían cumplir, se sacrificaban, querían cumplir las reglas, pero querían defender a Dios añadiendo reglas. Pero ahora sí, como dicen en inglés, they missed the point. El punto lo borraron. Entonces ese es el peligro. Pero mira, hermano, la ley ceremonial Cristo la cumple. Note en el versículo 6, dice así: pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Yo creo que eso les dolió, porque note al final, en el 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo para destruirle. Noten el versículo 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso no les gustó, porque estaba mencionando la igualdad de Dios. Jesucristo es Dios. Y Cristo les está diciendo: bueno, tú haces mucho show en tu templo, te preocupas por eso, está bien, pero ¿sabes qué? Uno mayor, o sea que aquí está mayor que el templo, está aquí. Vamos a Colosenses 14. Colosenses 2:14. Note lo que dice Pablo. No tengo muchos textos afuera, nada más estos dos, para que no nos confundamos. Colosenses 2:14. Mire, Colosenses 2:14. Dice así la palabra de Dios: anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, la ley, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Nadie os prive. Cristo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Todo, hermano, lo que tenía que ver con la ley ceremonial lo resolvió Jesucristo. Todo. Ya no tenemos que ofrecer sacrificio, ya no tiene que traer usted su pajarito, su oveja, ya no, porque solamente Él es el Cordero de Dios inmolado. Entonces, la ley ceremonial, hermano, se cumple en Cristo. Y los otros mandatos, dice Jesús, la ley de los profetas es esta: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo. Y si el amor no está en ti, eres un mentiroso. Todo, hermano, todo el amor, tu prójimo, todo nos escribe Pablo, Pedro, que amemos a nuestro vecino, que amemos a nuestro hermano, que nos reconciliemos. Porque si el amor no está en nosotros, si no tenemos misericordia, ¿cómo? Los escribas y fariseos, hermano, no tenían misericordia, no tenían. Y meditando en esto digo: Señor, hay una razón por la que tú pones a esta gente. El peligro de ser legalista, el peligro de ser duro. Entonces Dios, hermano, quiere que nos pongamos el lente de misericordia. Amén. De restaurar a otro. Pero Cristo nos da la instrucción. Lean las escrituras, léanlo. Por eso es de que nos debemos de poner los lentes del estudio de Dios, de
Todo es una sombra de Cristo. Hay algunos que dicen, no, nada más se enfocan en 2, 3 personas y ya. No, hermano, debemos de ponernos hasta los lentes teológicos, ¿verdad? Por eso hay mucha división, porque muchos ven esta cosa, muchos ven la otra y ya. Pero cuando uno, como maestro, hasta en la escuela dominical, cuando presentamos temas difíciles, uno las presenta y dice, bueno, aquí hay 2 interpretaciones, es esta y la otra, hermanos. Esta es. Y ya los hermanos dicen, ok, o sea, tenemos que hacer un estudio serio, porque no imponemos, no tenemos tradición, sino que simplemente usted y yo debemos de escudriñar las escrituras. Y Cristo les enseña a estos escribas y fariseos. Y luego Cristo ilustra, hermano, lo que ha enseñado de misericordia. Cristo lo va a ilustrar. Noten el versículo 19. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Otra vez, los fariseos le trajeron a este hombre para acusarlo. Ahí dice Mateo. Y le dijeron, ¿es bueno? ¿Es lícito o no? Note la respuesta. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Igual, había otra ley, hermano, que si un hombre necesitaba ayuda, pero si no era debido a muerte, lo podían dejar para el otro día. Pero si una oveja estaba en un pozo y necesitaba ayuda, no, ayúdala, porque representa dinero. Entonces los escribas y fariseos preferían ayudar a una oveja que a un hermano. Y Cristo les dice aquí, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? ¿Sí? Dice en el versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces aquí los fariseos, hermano, trajeron a este hombre. Y como veían que su mano era seca, pues no era un asunto de vida o de muerte, Jesús les dice, sí, yo lo puedo curar, yo puedo hacer el bien. Entonces los fariseos despreciaban, hermano, al ser humano. Pero Marcos en 3:4 les dice, ¿es lícito los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y dice en Marcos 3:4 que ellos callaban, no sabían cómo responder. Entonces Cristo les está exponiendo su religiosidad, sus reglas humanas, lo ilógico de estas reglas. Estaban atrapados en su tradición antibíblica, pero note lo que hace nuestro Señor Jesucristo, y esto es sorprendente. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. ¿Un acto de qué? De misericordia. De misericordia. Entonces, hermano, el legalismo es el enemigo implacable de la gracia. Un legalista nunca va a poder palpar la gracia, porque los legalistas van a destruir a Jesucristo, lo van a llevar a la cruz. Incluso aquí dice, salidos los fariseos tuvieron consejo. Ellos fueron a ver a otros hermanos, a los herodianos, a otras sectas, para destruirle. Los religiosos no entendieron el punto. La ley, hermano, la ley divina nos lleva a Cristo. Nadie por sacrificios, por esfuerzos humanos puede llegar al cielo. La ley divina no la puedo cumplir yo, pero me lleva a Cristo.
Cristo ya la cumplió. Amén. Entonces, solamente es someternos a Cristo, porque Cristo es la única, la justicia de Cristo es la única justicia que sacia a Dios. Pablo dice en Gálatas 3:24 que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A mí la ley me enseña, hermano, que si he hecho una mentira ya, aunque sea chiquita, grande, es mentira. Y si le rezongo a mi papá, ya no lo honré. No la puedo cumplir, pero me lleva a Cristo. Me lleva a Cristo. Me lleva a Cristo. Mi pregunta es, si la ley divina no me salva, ¿cómo me va a salvar la tradición humana o las tradiciones? Wow, eso es para meditar. Si la ley divina no me salva, me apunta a Cristo, pero yo rechazo a Cristo, no quiero a Cristo, y mis tradiciones humanas, pues no, aún más. Rubén predicó más adelante sobre la blasfemia, el rechazo a Cristo. Es el pecado imperdonable. Y ya mi último punto, hermano, para acabar, es el siervo escogido. Cristo se aparta. Dice que sabiendo esto Jesús se apartó de mucha gente y les decía que no les descubriese. Entonces, sabiendo Jesús, hermano, de su plan malvado, ahora sí, en este capítulo 2 es el parteaguas, porque lo querían destruir, lo querían matar. Voy a verlo aquí más adelante. Lo querían matar, queriendo una señal. Pero ¿qué más señal, hermano, tenían que ver? Dice en el 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hermanos, ¿qué otras señales podía dar Jesucristo a los escribas y fariseos cuando Él estaba haciendo su ministerio? Pero todavía no era tiempo de que acabara Jesús su ministerio, sino que Él se apartó, se sometió al Padre e hizo su voluntad. Entonces, hermano, esto nos enseña que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con... a veces es bien fácil, ¿verdad? Ay, los escribas y fariseos. Pero, hermano, debemos de tener cuidado con lo externo. Debemos de meditar en nuestra vida cristiana. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Estoy haciendo las cosas del corazón, que fluyan del corazón, o las estoy haciendo externas? ¿Me estoy volviendo legalista? ¿Me estoy volviendo duro? ¿Quiero mi propia justicia o descanso en la de Cristo? Eso es lo que debemos de meditar. Porque es bien fácil, hermano, tener algo externo. Es bien fácil caer en rutina. Pero debemos de examinarnos y de saber: Señor, cúbreme, protégeme de una religiosidad. No quiero religiosidad, quiero conocerte. Por eso ninguna religión, hermano, te va a salvar. Cristo es el único camino de la verdad. Él es el camino y la vida. Y si alguien no tiene a Cristo en esa mañana, Cristo te dice: ven, estás cargado de tradiciones, estás cargado de manipulación, estás cargado de que tienes que hacer ciertos pasos para obtener salvación. Dice: no, ven, aprende de mí. Mi carga es fácil y ligera. No tienes que llenar esas reglas. Solamente te tienes que someter, tienes que confesar pecado y tener vida nueva. Amén. Ese es el mensaje del evangelio, hermano. Ese es. Las sectas manipulan. Las sectas ponen reglas, las sectas ponen todo lo que tú quieras de reglas, así como los escribas y fariseos. Cristo te dice: la salvación es por gracia, es por mi obra, no por las tuyas. Y eso es difícil para el ser humano, porque el ser humano tiene la tendencia de querer añadirle
a su salvación. Pero Cristo le dice no, por gracia. Entonces ese es el lente, hermano, que usted debe de ponerse. Incluso hay sectas, hay grupos cristianos que dicen no celebres Navidad, no celebres resurrección, no celebres domingos, ni 15 años, ni bautizos, no vayas ahí. Pero a lo mejor asistir a alguno de esos eventos, Dios tiene misericordia de una persona para que tú compartas el evangelio, para que tú lo no para que tú lo salves, para que tú seas un medio de alcanzar. Eso hacen las sectas, hermano: manipular, isolar, aislar. Aquí, hermano, yo en FMBC empecé a vivir el evangelio de la gracia. Empecé a gozarme en Cristo, la doctrina de la gracia, porque yo tenía un yugo religioso antes, tenía que cuidar algo, pero sin embargo aquí enseñamos lo que es la gracia. Y que Dios nos guarde del legalismo, ¿verdad? Que Dios nos guarde del legalismo. Así es de que si me vuelvo legalista, ahí hagan consejo. Bueno, hermano, esto es lo que nos enseña Jesucristo. Tengamos el lente de la misericordia, tengamos el lente de la gracia y examinémonos de cualquier religiosidad. Amén. Confía en Cristo, Él lleva tus cargas, no tienes que cumplir más, Cristo las llevó. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra que nos das, por la enseñanza que nos has dado, Señor, del rechazo hacia ti, de que somos hijos tuyos, ya estamos completos en ti. Señor, guárdanos de cualquier religiosidad, de cualquier legalismo, Señor. Llénanos, Señor, de gracia, de poder reconocerte más por medio de tu palabra expuesta. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí que están presentes, que necesiten de la gracia, Señor, cada día. Y si hay alguien aquí, Señor, que está trabajado, que está cargado, que está manipulado, Señor, que venga a tus pies, que venga a Cristo, Señor. Así como nosotros también estábamos en nuestra manera de vivir, tú nos alcanzaste, Padre, y es por gracia. Así también oro por si alguien que está aquí presente en la asamblea, de que venga a ti, Padre mío. Toca los corazones, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestras vidas diariamente, que nos podamos examinar. Y sabemos, Padre, que tú nos perdonas nuestros pecados. Sabemos que tú nos das mucha misericordia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.